La España de 2008 contra la España de 2025. En una gobernaba Zapatero, en la otra Pedro Sánchez en una coalición. En las dos se registraban grandes datos de empleo, pero sostenidos sobre un modelo muy diferente. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. La España que trabaja. Radiografía de un cambio. Una cosa antes de empezar. Si quieres saber cómo puede ayudar Kit Digital a mejorar tu negocio, te cuento más al final del episodio. Esta era la realidad de la España de 2008 después de que estallara la crisis económica. El año 2008 cerró con récord histórico de parados. Las casi 140.000 personas que en diciembre se sumaron a las listas del desempleo elevaron la cifra total del ejercicio a 3.128.963, casi el 47% más que el año anterior. 17 años después, 2025, esta es la situación del trabajo en España. En el paro encontramos otra cifra histórica. Por primera vez en 17 años hay menos de 2,5 millones de personas inscritas en las listas de desempleo. En mayo salieron del paro 57.000 trabajadores. Por el camino hemos vivido una crisis económica y un recorte masivo de lo público, que se empezó como algo inevitable desde un gobierno progresista. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011. Una generación salió a las plazas a decir que eso no era una crisis, que era una estafa. Una década de locura política y una pandemia después, con un cierto cambio de filosofía en Europa y con un gobierno de coalición de izquierdas, hoy hay mejores datos de empleo, más gente trabajando. 21.588.639. Es la cantidad de personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social. Nunca antes hubo tantas, y digo nunca. Justo cuando estábamos cerrando ya el guión de este capítulo, nos estalló en la cara el informe de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, que ha puesto en jaque al PSOE y ha puesto en duda la solidez del gobierno. Y pensamos que quizá este capítulo terminaría en la papelera, porque podría ser interpretado como un intento de relativizar la importancia de la corrupción, porque fíjate qué buenos datos de empleo, fíjate el salario mínimo, la reforma laboral, y no es lo que queríamos. Con el paso de los días, mientras seguimos preparando capítulos sobre el momento más oscuro del gobierno, creo que es bueno recuperar esta idea porque es importante analizar la España que trabaja, cómo ha cambiado desde 2008 y, por qué no, en nuestro sistema de trabajo no todo es bueno aunque los grandes datos brillen de lejos. Laura Olías, hola. Hola, ¿qué tal? Laura Olías es periodista especializada en asuntos laborales en eldiario.es. Laura, contigo hacemos esta radiografía de un cambio. Tenemos el mejor dato de paro en 17 años. ¿Cómo es la foto de 2008, incluso antes de la crisis, que sería lo justo para comparar, frente a la de 2025? Sí, el paro registrado se ha reducido por debajo de los 2,5 millones de personas y era algo que no conseguíamos en 17 años. Era un poco una barrera un poco simbólica de los 2,5 millones. ¿Es una buena noticia? Sí, sobre todo porque hay que recordar que en la crisis financiera el paro escaló a los 5 millones de personas, ¿no? 6 millones según la EPA. ¿Qué sucedió en la crisis? En la crisis financiera el paro subió rapidísimo. De 2008 a 2009 se incrementó en 1 millón de personas y siguió escalando hasta el 2013, que decíamos ese pico de los 5 o 6 millones de parados. Cuando bajó, con la recuperación económica, fue bajando más lento. En 2007 estábamos en un 8% de paro y bueno, llegamos al 27%, a 1 de cada 4 personas desempleadas, y ahora mismo, bueno, pues estamos en el 11,4%. Se ha reducido mucho, pero no hemos llegado a ese punto previo a la gran recesión. Yo siempre me lío un poco entre el dato de paro, que mide, si no me equivoco, más o menos qué porcentaje de gente que quiere trabajar pues no trabaja, ya lo has dicho, 11% ahora mismo, y el dato de afiliación a la Seguridad Social, que básicamente mide el número de gente que está trabajando, ¿no? Y ahí sí, Laura, hay más gente trabajando que nunca.
Sí, estamos en máximos históricos de trabajadores. Hemos llegado a los 21,8 millones de personas trabajando afiliadas a la Seguridad Social. No se había llegado nunca a este nivel y es un récord que se alimenta de otros hitos, ¿no? O sea, por primera vez se han superado los 3,4 millones de autónomos, los 10,3 millones de mujeres trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social y los 3 millones de trabajadores extranjeros, ¿no? O sea, hay más gente que nunca trabajando. Durante mucho tiempo en el propio gobierno reconocían que los datos de empleo les sorprendían, ¿no? Porque ha habido un tirón y una resiliencia del mercado de trabajo que de hecho ha situado a España como motor económico, que más tira en Europa, que es motor dentro de países desarrollados, ¿no? Entonces es una muy buena noticia. Por ejemplo, hay una anécdota que me suele mencionar la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, un poco en clave de humor, que es que Mariano Rajoy siempre decía que quería llegar, ¿no? Que soñaba con llegar a 20 millones de afiliados, como algo pues no inalcanzable, ¿no? Pero como muy meritorio, y lo hemos superado, ¿no? También los 21 y vamos camino de los 22. Por lo tanto, es una gran noticia y algo de lo que alegrarse realmente. Estos datos de empleo de 2008, antes de la crisis, eran muy buenos, pero eran pura burbuja, lo descubrimos después. ¿Qué diferencia hay entre la economía sobre la que se sujetaba aquel mercado laboral y la de ahora? Bueno, estamos hablando, lógicamente han pasado casi 20 años, entonces hay diferencias, ¿no? Puede que una de las imágenes que refleja más ese cambio y la herida que supuso la pasada recesión es el antes y después que hubo en la construcción. Foco de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Ahora mismo hay 1 millón más de trabajadores, ¿no? Que en 2008, ¿no? Vale, pues por ejemplo en construcción miramos y hay 1,2 millones de trabajadores menos. O sea, es un sector que se resintió muchísimo. Y claro, ahora por ejemplo, pues ¿dónde tenemos más empleo respecto a entonces? Pues ahora por ejemplo tenemos bastante más empleo en sanidad y servicios sociales, en educación, y luego se está destacando bastante una diferencia respecto al mercado laboral de ahora, respecto al pre-crisis, en que, y el pre-pandemia incluso, en que está aumentando bastante el empleo en sectores que se suelen decir de alto valor añadido, ¿no? O sea, de alta cualificación, como mejores salarios, que aportan más, por así decirlo, a la economía, en sectores como la información, consultoría, telecomunicaciones, profesiones científicas y técnicas. Ese empleo pues está tirando bastante en los últimos años. A España se le ha llamado mucho un país de camareros, y con todo el respeto a los camareros lo es. La hostelería tiene un papel muy fuerte en un país turístico que encima tiene bajos salarios, etc. Y es verdad que en España es un sector muy potente y tiene muchísimos empleados, pero este cambio un poco que se está viendo en los últimos años es en este sentido una buena noticia, pues por diversificar un poco la actividad, ¿no? Y que también tengamos otros sectores pujantes. Una mala noticia de la imagen 2008 a la de ahora. El empleo industrial se ha resentido. Es algo que pasa a nivel internacional, hay una terciarización, se suele decir, de la economía, se va más a los servicios y va a menos el tejido industrial y el empleo industrial, que es una mala noticia porque en general suelen tener mejores condiciones de trabajo y se ve también en clave de estrategia de economía de país, ¿no? Que es capaz de producir, etc. Y es algo que sindicatos y patronal pues reclaman que aumente. Y bueno, luego ya a nivel apunte, pues claro, en 2008 no había la revolución tecnológica y digital que hay ahora, que tenemos trabajo en plataformas digitales, o sea, es un país realmente muy distinto. Hay otros cambios muy sustanciales, Laura. El trabajo temporal, seña de identidad del empleo en España durante décadas. La temporalidad del empleo era apabullante, ¿no? Ahora está en mínimos históricos. Sí, este es posiblemente uno de los cambios que más ha sorprendido, porque no es solo que el empleo haya crecido hasta máximos históricos y que haya tirado también, ¿no? Es que lo ha hecho a la vez que reducía la temporalidad en el empleo de manera drástica, que era un problema atascado durante décadas en nuestro mercado laboral. Volvemos a 2008, ¿no? Bueno, pues ahí teníamos un 33% de temporalidad. 1 de cada 3 asalariados era temporal. Estamos hablando de 5 millones de trabajadores, ¿no? En el inicio de 2008. Bueno, ahora que tenemos un mínimo histórico del 11,9%.
2%, ¿no? Es casi la mitad en números absolutos, 2,8 millones de trabajadores. En el diario.es hicimos un tema antes de la reforma laboral que lo llamamos la España temporal, ¿no? Eran lógicas tremendas. Trabajábamos en un mercado laboral que creaba y destruía 100.000 empleos al día. En 2019 hubo 5,4 millones de contratos que no sobrevivieron a la noche, que eran de 24 horas. Entonces, eso es un cambio muy relevante. No es lo mismo vivir pensando que no sabes si te van a llamar mañana o la semana que viene vas a tener trabajo, a por lo menos tener un poco de horizonte, ¿no? Que eso se ha visto que desde que influye en el consumo, a si me meto o no en una hipoteca y si me la van a dar, porque antes ni de broma, y una serie de, no sé, de incertidumbres vitales que se van resolviendo. Laura, comparemos otras cosas en el mercado laboral que no sea solo el número de gente que trabajaba antes y el número de gente que trabaja ahora, ¿no? Por ejemplo, la protección laboral. ¿La gente que trabaja está mejor protegida, tiene más derechos? Bueno, hay cal y arena, ¿no? Podríamos decir, hay cosas positivas y cosas negativas. La crisis fue un antes y un después en muchos aspectos, y no solo la crisis, va de la mano de la reforma laboral de 2012, ¿no? Una legislación que favorecía, bueno, pues que se bajaran salarios, que se evaluaran diferentes condiciones laborales, jornada, etcétera, en pro de salvar a algunos, ¿no? A la vista está encima que se destruyó muchísimo empleo, ¿no? Pero entonces, en ese marco, por ejemplo, ¿qué se tocó? La indemnización por despido improcedente se rebajó, y eso es algo que se ha quedado. Bajamos de 42 a 33 días, ¿no? Al año. Y hay otras circunstancias de esa reforma que se han quedado, ¿no? Otras sí que se abordaron, como bueno, pues mejorar o reforzar la negociación colectiva a la hora de negociar convenios y demás, para que la parte trabajadora tuviera un poquito más de fuerza. Eso sí que se tocó. Luego hay ampliaciones de derechos clave que a veces se nos olvidan y también están muy vinculadas al mercado de trabajo y son muy importantes. En 2008, por poner un ejemplo, el permiso de paternidad era de 2 semanas. Hoy son 16 semanas, ¿no? Y luego otro cambio determinante que también vino de la mano de la pandemia fueron los ERTE. Y aquí está un poco por explorar de cara a futuras crisis, pero sí hemos visto que en emergencias, como fue la pandemia, ha sido la DANA y también el volcán de La Palma y demás, se ha vuelto a articular esta medida de protección del empleo. En lugar de ir a ERES y de despedir a gente, bueno, vamos a hacer una medida temporal de protección o suspensiones o reducciones de jornada para un poco pasar el bache, y de momento han respondido muy bien. O sea, luego se ha recuperado el empleo de manera bastante rápida. Habrá que ver qué pasa en una futura crisis. Hay otro problema que no hemos solucionado estos años, la incorporación de los jóvenes a su primer trabajo o, digamos, a la estabilidad laboral. Sí, con el tema de los jóvenes tenemos un reto. España es uno de los países ahora mismo el que más paro juvenil tiene, y es una materia un poco que viene de largo, o sea, no es algo que es de ahora. De hecho, a comienzos de 2008, en términos absolutos, teníamos 500.000 más o menos de jóvenes menores de 25 años en paro. En 2013 llegamos casi al 1.940.000, y ahora hemos retrocedido mucho, estamos en 450.000 más o menos. ¿Qué pasa? Que todavía estamos muy altos, ¿no? En comparación con Europa, que estamos alrededor del 25% de paro y ellos pues del 15%, ¿no? 10 puntos por encima. Sí que es verdad que hay que destacar otra mejora del empleo joven. Estamos aumentando el empleo, pero también con más calidad. De hecho, antes de la reforma era el 54% de temporalidad, más de la mitad, y ahora estamos en el 19%, ¿no? Entonces, bueno, ¿hay mucho por hacer? Sí, pero también se están consiguiendo cosas que hay que destacar. Laura, te quiero preguntar por las personas extranjeras que trabajan ahora en España y comparar un poco la situación ahora con la situación de 2008. ¿Hay mucha diferencia? Ahora mismo tenemos récord y explican gran parte del máximo histórico total que estamos viviendo ahora. O sea, son el 40% de los nuevos trabajadores de 2024 eran extranjeros. Y además es que no solo tenemos más trabajadores extranjeros, sino también de doble nacionalidad, ¿no? Que es algo que antes de la crisis no había tanto. Tenemos 1,2 millones de trabajadores ya con doble nacionalidad que llevan ya tiempo aquí y son españoles también. Estamos en un momento de nuevo en el que el gobierno se plantea regularizar de manera masiva
a muchos trabajadores, a muchos migrantes, y la lógica principalmente es trabajadora. Las organizaciones de migrantes suelen destacar que estupendo y genial que se hable del aporte económico positivo que hacen los migrantes, pero claro, demandan que el enfoque no sea tan utilitarista, ¿no? Que se enfoque desde los derechos humanos, la migración y la oportunidad de tener empleo, tener un permiso de residencia con derechos en España y en otros países. La última, Laura, te pido una reflexión basándonos un poco en lo que dicen las encuestas cualitativas, ¿no? Porque la paradoja es que siendo todo esto así, bajando el paro, teniendo más afiliación a la seguridad social, la sensación de mucha gente es que no estamos viviendo precisamente en un momento boyante. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que tenemos que mirar a muchos sitios. Al empleo propiamente dicho, claro, posiblemente los salarios sean como un punto flaco también que tenemos desde hace mucho tiempo. España es un país de bajos salarios dentro de Europa. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que pues miramos antes de la crisis y en términos de salarios reales ajustado a la inflación y en términos constantes, ¿no? Para poder comparar, pues la OCDE te sitúa que los salarios ahora y antes de 2008 pues son muy parecidos, es que apenas han variado de 31.300 a 32.000. ¿Qué vemos? Otros países no ha pasado eso. Francia pues ha aumentado más de 39.800 a 43.500, por ejemplo. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Entonces, no ganamos tanto más, incluso habrá gente que haya devaluado, ¿no? Por la pasada crisis. Pero es que el empleo y el trabajo no es una isla, sino que se relaciona con otras muchas condiciones de vida y tenemos ahí un agujero que es la vivienda, que se traga y se traga cada vez más ingresos. Y luego también quería relacionarlo con otros ámbitos que a veces se nos olvidan, como pueden ser los cuidados, y que no haya guarderías gratuitas de 0 a 3 años. El empleo hay que relacionarlo con la sociedad en la que vivimos. Cuando tenemos precariedades, por así decirlo, en otros ámbitos, como pueden ser los cuidados, como puede ser la vivienda, pues al final tu balance final, tu renta, tu bolsillo, puede que tengas esa sensación de decir, jolín, pues tanto récord yo no lo noto en mi casa, no lo noto en mi bolsillo. Laura Olías, compañera, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y antes de marcharnos, gracias a Kit Digital, empresas como Fruterías Helio han digitalizado sus negocios. Una de las cosas que nos ha venido súper bien es para el tema de los fichajes de los trabajadores. Para nosotros todo más informatizado, todo mejor. Solicita ya tu bono digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.